Voy a ir comenzando un poco con la presentación. Como decía Noelia, yo soy ingeniero informático, estoy en Vodafone trabajando en temas de mejoras de eficiencia, en el equipo de eficiencia del departamento de operaciones, y siempre lo que buscamos en la organización y en los anteriores puestos de trabajo que he estado, siempre ha sido un poco la flexibilidad y eficacia, ¿no? A la hora de buscar procesos que nos den un valor de negocio mayor. Y sobre todo en estos últimos tiempos, pues sobre todo la reducción de ingresos e intentar maximizar los beneficios lo máximo posible. Dentro un poco de este enfoque y de estos años que hemos pasado, y con la evolución un poco tecnológica que ha habido y pues con toda la información que tenemos en la organización, yo os quería hablar de lo que viene siendo un poco las metodologías ágiles, metodologías que han cogido un poco peso durante los últimos años, que vienen un poco de empresas más pequeñas y de desarrollo de software, y que se han ido integrando un poco dentro de las organizaciones, ¿no? Con el cambio cultural, sobre todo, que ello supone. Entonces, un poco, pues eso, el objetivo del proyecto es un poco ver cómo se integran estas metodologías ágiles, sobre todo desde la parte de Scrum, y luego ver un poco también qué papel juega el analista dentro de la organización con estas metodologías, y qué funciones y qué herramientas tiene para poder dar solución a los procesos de negocio que nos podemos encontrar. Bien, pues cómo hemos venido trabajando actualmente, sobre todo en grandes organizaciones. Sé que hay entornos de startups en los que probablemente la cultura ágil y el trabajo dinámico esté mucho más instaurado, pero sobre todo en empresas grandes, que hay muchos departamentos y mucha burocracia, pues normalmente lo normal es que las tareas estén divididas funcionalmente, que cada equipo haga un poco su rol, y que no nos hagamos mucho de este rol. Además, normalmente las responsabilidades o bien las cogemos o bien nos las dan desde dirección. Entonces todo un poco queda enmarcado dentro de una foto, y somos como unas ovejas un poco dentro de un rebaño que hacemos que funcione la organización y que pueda ir para adelante. Normalmente en la gestión de proyectos ágiles, en la gestión de proyectos tradicionales, estoy casi seguro que todos hemos trabajado en algún proyecto que no ha terminado de funcionar, ¿no? Algún proyecto en el que hemos tenido probablemente un ciclo de vida en cascada, como el que podemos ver, desde que partimos desde los requerimientos hasta la fase final de mantenimiento, en la que seguramente nos hemos basado en una fuerte planificación, una toma de requisitos muy grandes para hacer cualquier tipo de mejora de proceso, cualquier tipo de producto nuevo, que posteriormente nos ha llevado a que se alargue mucho y a que lleguemos a una solución final que quizás no era la que deseamos. Yo por lo menos sí que he trabajado en varios proyectos en los que a veces hasta pierdes un poco la visión general, ¿no? Que partes desde un inicio y según va haciendo el proyecto vas viendo que se van cambiando un poco las reglas del juego y al final ya no sabes muy bien hacia dónde tirar. Lamentablemente estas cosas también pasan en las organizaciones y siempre somos capaces de reponernos, pero para ello también yo creo que puede ser muy interesante todo el tema de uso de metodologías ágiles. Como os comentaba, los problemas que tenemos, ¿no? Planificación muy estricta, todo muy planificado. El cliente, que puede ser, aquí hablamos de cliente, yo me voy a dedicar más a cliente interno, que puede ser dirección, o puede ser negocio, puede ser finanzas, que no ve un poco la solución hasta que hemos implementado la mejora de proceso, sobre todo que también trabajamos en una versión hasta la solución final, y muchas veces igual sería más interesante, ¿no? Quizás ir partiendo el problema en casos para llegar al final, y al final es cuando lo probamos y vemos si nos ha funcionado o no nos ha funcionado. Como os comentaba, también la parte de tener una visión completa del proyecto, muy, muy importante, ¿no?
tener una visión completa y tener información constantemente sobre el proyecto. Normalmente cada uno tiene su función y si no hay una persona que se analiza o que se dedica a extraer datos, también ese rol lo hace uno mismo, en el cual, perfecto, porque tendríamos un profesional muy completo que es capaz desde medir, desde planificarse, desde analizar, hasta proponer acciones, pero muchas veces nosotros tenemos nuestro rol, nos ceñimos a nuestro rol y la información brilla un poco sin ausencia. Esta falta de información es la que nos hace no tener una visión completa y poder llegar a soluciones de negocio o hacer mejoras de procesos erróneas. ¿Cómo nos comportamos en el trabajo? Esto también es importante. Tradicionalmente, como os comentaba, un profesional tiene su puesto de trabajo, tiene una formación y adquiere un rol dentro de la compañía. La formación es algo que la puede aplicar o no la puede aplicar dentro de su puesto de trabajo, pero también depende mucho de nosotros la parte de rol. Nosotros, en un mismo puesto de trabajo, un profesional u otro puede adquirir unas dimensiones unas dimensiones más pequeñas, un rol más de liderazgo, un más participativo, menos participativo, más orientado a resultados, menos orientado a resultados. De hecho, depende en qué resultados se muestre. Puede ir hacia la reducción de costes y perjudicar la satisfacción del cliente, o puede ir hacia la satisfacción del cliente y no entrar en la parte de reducción de costes. Entonces, depende del rol que tomemos y en el momento tenemos que saber también tomar ese rol en las organizaciones y saber qué papel tenemos que jugar. Entonces, un poco lo que comentábamos, ¿no? Esta evolución que hemos tenido a lo largo, yo creo que de los últimos años, desde estructuras lineales en las que todo cascadea directamente desde arriba hasta abajo, el jefe nos manda, el jefe nos dice, nosotros ejecutamos, hasta estructuras más matriciales en las que creamos equipos cross con managers de otras áreas y en la que empezamos a un poco a hacer más grande nuestro rol y enfocar procesos desde una perspectiva, la mejora de procesos desde una perspectiva muchísimo más amplia, en la que cada una tiene una función diferente, hasta llegar a la parte de estructuras ágiles. La estructura ágil, pues la verdad es más que nada puede ser una mentalidad, pero también es verdad que dependiendo de la metodología ágil que utilicemos, también definimos unos roles y cada uno se puede marcar un poco las funciones que tiene. Básicamente las estructuras ágiles buscamos un poco el sentido de pertenencia del equipo, el engagement con la empresa, que los miembros sobre todo sean independientes y adquieran esta fuerza de poder dar un paso adelante y promover cosas. Que es lo que haces cuando tienes seguridad en un puesto y cuando la empresa te da ese empowerment para poder desarrollar las tareas que necesitas. Otra parte también importante es la parte de la flexibilidad, la velocidad y los clientes satisfechos. Esto yo creo que es un poco la base de toda compañía, ¿no? Ser veloz, ser flexible y tener unos clientes contentos. Una vez que tienes unos clientes contentos, pues yo creo que la mejora de negocio viene ya de por sí sola. La clave de un analista y de una persona que está mejorando procesos, probar lo que funciona y hacer cambios hasta buscar la mejor decisión. Hay una frase de Richard Branson que es muy corta y me parece buenísima. Toma lo mejor, deja el resto. Y así es. Si no nos vale, no lo utilizamos, tomamos lo que necesitamos y seguimos aportando valor. Si no, desechamos. Y esto constantemente, de forma cíclica, para poder aumentar ingresos, reducir costes y tener clientes satisfechos, que son al final las tres bases de lo que nos van a pedir en la organización. En los proyectos gestionados de forma tradicional, pues teníamos las pautas que hemos comentado, ¿no? Requisitos al principio, planificación estricta y los clientes solo participan al principio y al final. ¿No os ha pasado alguna vez que viene el manager, os pide un proyecto, os lo asignas la responsabilidad y hasta el final no has vuelto a recibir ninguna foto o ningún comentario específico sobre la foto? Puede ser perfectamente porque tú tengas responsabilidad suficiente y se te dé el ownership para hacerlo, pero en casos de que estés trabajando no solo con tu manager, sino con otras áreas de negocio, siempre tener ese feedback continuo siempre es bueno.
Siempre tener feedback sobre lo que estás haciendo es bueno y lo tenemos que buscar. Y lo tenemos que buscar con datos cualitativos, datos cuantitativos o simplemente datos informativos. La planificación estricta. ¿Por qué no siempre tenemos una planificación muy detallada? El martes tal, el miércoles tal, el jueves tal. Si de repente hemos encontrado algo que cambie esa metodología, ¿por qué no podemos estar constantemente cuestionándola? Siempre y cuando no lleguemos a un punto en el que no haya una desorganización impresionante. Y sobre todo la parte de los requisitos al principio y no ir revisándolos. La parte iterativa o la parte de ir probando, la parte de probar, jugar, analizar, esa es la parte que da analizar y estar constantemente en evolución. Yo creo que es un poco la base del cambio de metodología de gestión de proyectos en las compañías. Creo que lo de las metodologías ágiles lo decidieron como en 2001, que se juntaron una serie de expertos, como no, en Estados Unidos, y centraron 4 bases, porque las gestiones de proyectos que había en ese momento eran muy densas y no ayudaban a lo que viene siendo la agilidad dentro de la empresa. Entonces, ¿qué 4 cosas son importantes? Ya te digo que estas metodologías están muy